Ahora bien, se van a explicar los estados de excepción desde 1991 al 2002. Como se vio anteriormente, esta institución poco tuvo control político y este fenómeno se sigue repitiendo hasta la época de Álvaro Uribe Vélez. Para el análisis de esta institución bajo la fecha estipulada, es menester preguntarse cuál fue el primer estado de excepción bajo esta constitución. El primer estado de excepción fue con el presidente César Gaviria en el año de 1992. ¿Por qué se optó por esta medida? Pues bien, varios grupos terroristas estaban cobijados bajo el tránsito de normas de la época. Además, el narcotráfico había ganado gran fuerza, y no importaban los crímenes cometidos, el Código Penal era muy flexible con ellos. Tras nuevas arremetidas de la guerrilla, el presidente se vio obligado el 8 de noviembre de 1992 a declarar un nuevo estado de conmoción interior. La polémica que surge con este estado de conmoción es que se prorrogó hasta agosto de 1993, mostrando la ineficacia del gobierno para retornar a la normalidad. Sin embargo, el 1 de noviembre el gobierno decide no volver a prorrogar y deja esto en manos del Congreso para que éste legisle para acabar la subversión y el narcotráfico. ¿Qué ocurrió después de estos dos estados de conmoción declarados? El presidente César Gaviria vuelve a declarar un estado de conmoción interior el 1 de mayo de 1994 por el mismo problema de la liberación masiva de presos peligrosos. Enhorabuena, la Corte razona y declara la inconstitucionalidad de este nuevo estado de conmoción, pues después de los anteriores no se hizo nada para conjurar la crisis. Después del gobierno de César Gaviria, ¿se decretaron más estados de conmoción interior? La respuesta es afirmativa. Todos los gobiernos posteriores declararon el estado de conmoción interior. El siguiente fue en agosto de 1995. Samper apeló a este mecanismo con el mismo fin del gobierno anterior, fortalecer la justicia y el sistema penitenciario. Pero la Corte no le dio el visto bueno a esta medida y argumentó que el presidente se saltó las medidas normales para combatir estos problemas. Tiempo después muere Álvaro Gómez Hurtado, a lo cual Samper declara un nuevo estado de conmoción y la Corte ahora sí le da su visto bueno. Ahora describiremos los estados de conmoción interior bajo el primer mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez. Un dato curioso que surge en esta época es que el presidente declara el estado de conmoción 5 días después de haberse posicionado. ¿Por qué opta por esto? ¿Es que acaso no hay mecanismos jurídicos? ¿La guerrilla es más fuerte que el Estado? ¿Intereses políticos? ¿Mediocridad? ¿O ineficacia del derecho? Según el presidente, declaró el estado de conmoción ante la escalada de ataques de guerrilleros y grupos paramilitares, a lo cual la Corte lo favoreció. Aunque este estado solo se prorrogó una vez y su segunda fue declarada inexequible, la pregunta es por qué no se declaró inexequible los anteriores decretos. El problema radica en el mismo decreto, pues no se puede declarar un estado de conmoción interior para resolver conflictos cotidianos del Estado colombiano. Sin embargo, no se sabe por qué la Corte Constitucional aprobó estos decretos, puesto que ésta ya se había pronunciado en años anteriores respecto al mismo tema. Bien se sabe que la violencia no es un tema nuevo en Colombia, por lo cual el problema no es estructural, sino coyuntural, y se puede resolver por otros mecanismos ordinarios. Aquí radica el problema de esta institución, en su abuso y la falta de control político, no solo por parte de la Corte, sino también por parte del Congreso, lo cual se explicará a continuación. Pareciese que la Corte olvidara que en su sentencia C-406 de 1995 razonó que la guerra y los grupos ilegales son parte de la vieja y arraigada patología social que aqueja al país. Tanto César Gaviria como Samper y Álvaro Uribe Vélez utilizaron esta institución para atacar problemáticas cotidianas del Estado colombiano. Todos trataban lo habitual como extraordinario, extramilitaban barreras jurídicas que se impusieron con la nueva Constitución, pero ¿qué se esperaba de un ejecutivo que abusó de los estados de sitio en su pasado? Se observa que la Corte hizo un vago control a los decretos expedidos. Esto se ejemplifica en el caso de Álvaro Uribe, pues no reprochó que la guerrilla no es una anomalía en Colombia, ni siquiera observó que en este se decía que Colombia era el país más violento. Quizás la Corte olvidó que existe Medio Oriente.
created using Powtoon.